Lo que quedó de la clase pasada es lo que quedó es una aplicación de interpolación segmentada, ¿sí? Aplicación para interpolación segmentada. Y ¿se acuerdan, no? La interpolación segmentada era, yo tenía unos ciertos puntitos y en vez de buscar el polinomio interpolador que pase por estos 3 puntos, agarraba estos dos y buscaba el que interpola esos dos, que es un segmento, y estos dos, y el que interpola estos dos es un segmento, y entonces me queda una poligonal ahí. Que yo les había contado que lo malo de esto es que no es derivable, porque tiene en cada punto donde hay una unión, si hubiese otro puntito acá, no es derivable. Pero es bueno para otro tipo de cosas, como por ejemplo, si yo quiero calcular una integral, la integral entre a y b de, muy grueso esto, entre a y b de f de x, ¿sí? Esta integral. Entonces yo tengo la integral, la función f, supongamos que es esta, este es mi intervalo AB, y si yo quisiera calcular esta integral, bueno, en este caso es el área bajo la curva, no tiene por qué, si la función fuera para abajo no tiene por qué ser un área, pero en vez de calcular la integral entre a y b de la función f, lo que hago es, pongo, si tuviera solo 2 puntos, ¿no? Interpolo acá y acá, y me queda ese, el interpolante. El que interpola 2 puntos me queda una función lineal. Entonces, en vez de calcular la integral de esto, a este tipo de, este de acá es lineal, y entonces lo que hago es, fíjense, si mi función es positiva, entonces me queda el área del trapecio este de acá, el que forma esta cosa lineal, esto y esto. Entonces, en vez de calcular este área, si mi f es positiva, lo que estoy calculando es el área del trapecio. Entonces, no uso mi función, sino que uso esta aproximación, y lo que me queda, en vez de esta integral, lo que termino calculando es la integral entre a y b de este segmentito, entonces me queda el área del trapecio, y el área del trapecio es b menos a sobre 2 por f de a más f en b, más f en b, ¿sí? Esta de acá es el área del trapecio. Pregunten, lo que sea que quieran preguntar. Entonces, en vez de calcular mi integral calcularla de verdad, o el valor exacto, calculo un valor aproximado usando la poligonal esta de acá. Entonces, ¿qué error? Siempre estoy cometiendo un error, porque si en vez de calcular la integral sobre f, la calculo sobre el cosito, estoy cometiendo un error. Y el error de trapecios es el error de t, es menor o igual que el máximo sobre todos los x que están en AB del módulo de la derivada segunda por b menos a al cubo sobre 12. Ese es el error que estoy cometiendo, ¿sí? Entonces, veámoslo con un ejemplo. Si yo tengo que, quiero calcular la integral entre 1 y 4 de x cubo sobre 1 más x a la 1 medio diferencial de x. Quiero calcular eso. Bueno, en vez de calcular esta cosa que tendría que hacer, no sé, que como un montón de, o si realmente puedo calcular una primitiva de esto, me fijo, ¿quién es A en este caso? En este caso tiene el intervalo AB. A es 1, B es 4. Voy a usar trapecios. B es 4. Después,
mi función en 1, esta es la f, esto de acá es mi f, la función que quiero integrar. La función en 1 me queda 64 tercios, si hacen la cuentita, y la función en 4, no, la función en 4 me queda 64 tercios, y la función en 1 me queda 1/2. Y en 4, 64 tercios. Entonces, si yo llamo i, llamemos i a esta integral para no copiar todo de nuevo, esta integral la puedo aproximar usando trapecios, por b menos a, o sea, 4 menos 1 sobre 2, uso la fórmula de trapecios, por f en 1, 1/2, más f en 4, que es 64 tercios. ¿Sí? Bueno, y hago esta cuenta y me fijo cuánto me da y es una aproximación de la integral de verdad. ¿Está claro hasta ahí? ¿Puedo borrar? Igual queda grabado, así que... Bueno, entonces tengo esta aproximación, podría calcular el error, si quiero calcular el error. En la fórmula de error nos falta n cuadrado dividiendo. Sí, pero en este caso n es 1. Exactamente, en la fórmula de error, ¿nos falta n al cuadrado dividiendo? Sí, claro, acá iría un n al cuadrado. ¿Pero cuánto es n? Si este es x0 para trapecios de solo 2, ¿no? Y este es x1, n es 1. Por eso no lo puse. Ese es para trapecios compuesta, que es lo que viene ahora. Entonces, yo quisiera hacer lo mismo, pero en vez de tomar solo los extremos del intervalo y unirlos por una poligonal, es subdividir el intervalo en varios y en cada uno tomar poligonales. Y eso se llama trapecios compuestos. Y ahí aparece el n al cuadrado. Bueno, borro. Entonces, trapecios compuestos es la misma idea, pero en vez de, si este es A, que lo llamo x0, y este es B, Profe, perdón. que lo llamo xn, y este es mi Profe, ¿me f, escuchás? en vez de tomar la poligonal que une estos dos puntos, la poligonal, el segmento que une estos dos puntos, subdivido mi intervalito. Rocío, hay una Voy a hacer pregunta. una F un poco más interesante, así es más fácil de entender. Entonces, tengo este punto de mi función, este punto, este, y así siguiendo. Y entonces, en vez de tomar este segmento, voy tomando los segmentitos que unen estos dos puntos. Y se ve que la aproximación es mucho mejor que si yo hubiese tomado el segmento que une los últimos dos, ¿no? Entonces, esto se llama trapecio compuesto, y la idea es exactamente la misma. Bueno, si yo quiero calcular la integral entre a y b de f de x, diferencial de x, a la poligonal Sn de x es la poligonal levanten la mano a ver si... No, sí, los tengo muteados, pero ¿no pueden desmutearse solos? Hola, profe, ¿me escuchás? No. No escucha, dice Juan Cruz. Ay, no me di cuenta que los tenía muteados, espera. Están todos desmuteados. Dale, ¿quién quería hablar? Hola, profe, sí, soy yo, Anaí. Te hago una consulta. En el ejercicio, o sea, en el ejemplo El del n anterior, cuadrado les puse. profe, ¿me escuchás? No. Luna Hola. Ripai B. Levanten la mano, dice. ¿Quieren decir algo? Ahí estoy grabando. Dime.
Entonces, con esto, con lo de trapecios de antes, lo que estoy haciendo es aproximar el valor de la integral. ¿Sí? Es una aproximación de la integral. Y ahora voy a hacer lo mismo, nada más que ahora en vez de tomar un segmento que une A con B, tomo este segmentito, entonces voy integrando, en vez de, voy calculando esta integral, la separo en muchas integrales, esto va a ser más o menos, la integral se va a aproximar, la integral entre A y B de la poligonal. Entonces, en vez de tomar F, tomo la poligonal roja, que es casi como F en este caso. La poligonal es los segmentos que unen estos puntos, y entonces va a ser parecido esta integral que calcular esta integral. Y para calcular esta integral, ya lo vieron con Tico, van separando en subintervalitos, y esta les queda B menos A sobre 2 por N por F en X0 más 2 por F, todos los intermedios van con 2, más 2 por F en Xn menos 1, más F de Xn. ¿Sí? Y esta es trapecios compuesto. Esta es la fórmula de cuadratura de trapecios compuestos. A este lo llamamos Tn. Trapecios compuestos con n más 1 puntos. Entonces, calcular la integral de verdad, si vos quisieras calcular la integral, te fijas el valor que te da, ese valor es parecido al valor que te va a dar trapecios compuestos. No es igual, sino que es una aproximación. ¿Sí? Entonces, y ahí sí aparece lo que ustedes decían, el error de trapecios compuestos es lo mismo de antes, es ¿qué error cometo si en vez de calcular la integral el valor exacto de la integral, calculo el valor de esa integral usando trapecios compuestos, y esto va a ser menor o igual que el máximo sobre de la derivada segunda por b menos a al cubo sobre 12 por n al cuadrado. Que es lo mismo que antes, nada más que aparece este n cuadrado. Y antes, ¿por qué no aparecía n? Sí, aparecía, pero n era 1, 1 al cuadrado es 1. Bueno, entonces tenemos eso, trapecios compuestos. Bueno. Profe, ¿podrías dictar lo que dice en TN, en el medio casi? Porque no se lee, está muy chiquito, las X. Eso. No, acá hay un 2. Más 2 veces f en x1. Más todos los del medio, más 2 veces f en xn menos 1, más f en xn. Gracias. Sí, ahora no se ve este. Esto es f evaluada en xn. Fíjense, en x0 y en xn no aparece multiplicado por 2, y en el resto aparece 2 por f en x1, más 2 por f en x2, así siendo hasta 2 por f en xn menos 1, y el último sin el 2. El último y el primero no van multiplicados por 2. ¿Está bien? Profe, una pregunta. ¿La derivada segunda es en X o en qué está evaluado? Lo voy a escribir acá abajo. Módulo de I menos Tn es menor o igual, y sale de hacer, usando el error de interpolación. Le busco el máximo para todos los x en el intervalo AB. Miro todos los x en el intervalo AB,
y busco el máximo de la derivada segunda en módulo. A eso lo multiplico por b menos a al cubo, y todo esto lo divido por 12n cuadrado. Ahora vamos a hacer un ejemplo. ¿Está claro? No entiendo por qué hacemos la derivada segunda. No. O sea, yo no estoy demostrando de dónde sale el error. La fórmula del error sale de aplicar lo que sabíamos de interpolación. ¿Se acuerdan que si estoy interpolando con algo de grado 1, entonces el error de interpolación va a tener involucrado algo de grado 2? Si yo hacía polinomio de interpolador de orden n, entonces el resto, que era el que me daba el error, ahí va, el resto, que era el que me daba el error, tenía involucrada la derivada un grado más. De ahí sale. Sí, a la derivada segunda la evalúo en el máximo en ese intervalo. No, no exactamente. ¿Quién es XY? Esperen que Deben ser los nodos XY. no, no aparece en el error, el XY. Este es, de todos los X de acá adentro, en este intervalo AB, le calculo la derivada segunda y me fijo, ahora la vamos a ver con un ejemplo. No, la letra XY no aparece. Es el X máximo. No, no es el X máximo. Es el X que hace, ahí está, esa es la confusión. No es el X máximo de acá. Por eso no evalúo en B. Es, ¿qué X hace que esta derivada sea máxima? Sea lo más grande posible. El módulo de esa derivada sea lo más grande posible. Esa es la diferencia. Veámoslo con un ejemplo, van a ver que creo que va a quedar más claro. Bueno, entonces, quiero considerar esta integral. Tengo la integral, que es la integral entre, no es más A y B, la integral es la integral entre 1 y 2 de x por el logaritmo de x diferencial de x. ¿Sí? El ítem A es aproximar y usando fórmula de trapecios. Usando lo primero que vimos. Trapecios. Y calcular una cota superior del error. Y acotar el error. Para trapecios el primero, ¿no? Entonces, si quiero hacer el ítem A, me queda, ¿quién es? O sea, tengo 1 y 2 y 1 con un segmentito. Entonces A es 1, B es 2, y tengo que calcular, la fórmula de trapecios me dice que a esta integral la puedo aproximar por B menos A sobre 2 por F en A más F en B. O sea que a mi I la puedo aproximar, B menos A es 1, porque es la longitud, B es 2 y A es 1, así que me queda 1 dividido 2, un medio, por F en A, o sea F en 1, y si hago F en 1, me queda 1 por el logaritmo de 1, ¿sí? Esta es F, acuérdense, esta de acá, más F en B sería F evaluado en 2, me queda 2 por el logaritmo de 2. O sea que esto me va a quedar un medio por 2 veces el logaritmo de 2. Un medio, logaritmo de 1 es 0. Así que me queda un medio por esto, me queda este 2 con este 2 se cancela, me queda el logaritmo de 2.
Y logaritmo de 2 es más o menos 0.69315. ¿Sí? Y si yo quiero acotar el error, del error de trapecios, dijimos que el error de trapecios era menor o igual que b menos a al cubo sobre 12 por el máximo de los x pertenecientes a la b, que en este caso es el 1, 2. Voy a poner directo, ya tienen la fórmula de trapecios, es b menos a, o sea, 2 menos 1 al cubo sobre 12 por el máximo de los x pertenecientes al 1, 2, AB, del módulo de la derivada segunda. Ahí. Nos quedaría 2 logaritmos de 2. Sí, 2 logaritmos de 2, pero acá hay un medio multiplicando. Entonces, cuando haces la distributiva, este 2 se simplifica con este 2. ¿Está bien? Ok. Entonces, esto es un número, esto me queda 2 menos 1 es 1 sobre 12. Sí. ¿Quién se desmuteó? Nadie. Se arrepintieron de la pregunta. Me queda acotar esto. Si hacen la derivada segunda, ustedes ya la pueden hacer, la derivada primera, la derivada segunda y todo eso, y la derivada segunda me queda 1 sobre x. Y esto es lo que yo quiero acotar. ¿Sí? El módulo de esto. El módulo de esto es lo mismo que el módulo de esto, pero como estoy en el intervalo 1, 2, esto es siempre positivo, así que ni siquiera necesito ponerle el módulo, me queda así. ¿Está bien? Y esta función, yo quiero decir esto es menor o igual que alguien. Esto me va a quedar 1 sobre 12, siempre una cuota por arriba quiero. Y quiero ver qué pongo acá. Entonces me queda, la derivada segunda es decreciente, ¿sí? Si la miran, hace esto así. La función 1 sobre x. 1, 2. Siempre es menor o igual que ¿cuánto? Si es decreciente. La derivada segundas. Esta función es menor, en el intervalo 1, 2, siempre es menor o igual que ¿cuánto? Eso es lo malo de no estar en vivo. Menor o igual que 1, muy bien. Entonces esto, en el intervalo 1, 2, es menor o igual que 1. ¿Sí? Es el valor, en el 1, 2, el valor más grande que toma es la función evaluada en 1. Así que, entonces ya encontré una cota para la derivada segunda. Me fijé, de todos estos x, la derivada segunda, ¿cuánto es lo más grande que puede valer? 1. Entonces ahí, este máximo, pongo un 1. Así que el error es 1 sobre 2. Es más chico que 1 sobre 12. ¿Está bien? Eso. Ahora, ¿y si el intervalo sería 0, 2? No, porque en 0, ojo, el 0, 2 no puede ser, porque yo tendría que integrar entre 0 y 2. No puede ser, en realidad no lo sabemos nosotros ahora. Eso es una integral impropia, se dice, porque en 0 tiene una singularidad, porque en 0 el logaritmo no está definido. Tenés que tomar un límite ahí. N igual a 1. Nos mata ese n, ¿no? Tendría que haber puesto directo el n cuadrado y decir n es 1. Cuando hago, en este caso n es igual a 1, porque ¿qué nodos tengo? Tengo A y B. Este es x0 y este es x1. Tengo dos nodos nada más. Si tengo dos nodos, el n es igual a 1. ¿Sí? Bien. Borro. ¿Puedo seguir? Entre 0 y 2 no puedo, lo que decía recién, porque en 0 no está definido el logaritmo. Bueno. Profe, Sí. antes de seguir, no me quedó claro por qué acotaste por 1.
O sea, 1 sobre X porque el valor máximo es 1. Bien. Lo voy a volver a hacer acá. Si yo hago el dibujo de 1 sobre X, me queda, bueno, en los positivos, en los negativos queda una cosa acá. Esta es la función 1 sobre X. Y yo estoy mirando solo el intervalo 1, 2. Y yo quiero decir que buscar el valor máximo de mi función 1 sobre X en el intervalo 1 y 2. Como es decreciente, el valor máximo lo va a tomar en 1. Porque si me corro para acá, la función empieza a decrecer. Entonces, si yo te pregunto, ¿cuál es el valor máximo que toma tu función? Y lo va a alcanzar cuando X vale 1. ¿Y cuánto vale mi función cuando X vale 1? Y cuando X vale 1, vale 1 dividido 1, que es 1. ¿Por qué se trabó? ¿Quedó claro? El valor máximo lo Sí, alcanza. gracias, profe. Bien, dale. Bueno, eso es porque la función es decreciente. Si es decreciente, entonces el máximo lo va a alcanzar en el extremo, si es decreciente y positiva, en el extremo izquierdo. Bien. Ítem A, listo. Ítem B. Calcular el valor exacto, eso lo pueden hacer ustedes. Calcular, así llegamos a la práctica 2, hacer algo. Calcular el valor exacto de I. Esa integral, esta sí se puede calcular, ¿sí? Se puede, haciendo partes la pueden calcular perfectamente. Entonces, calcular el valor exacto de I con un error, no, calcular el valor exacto de I y verificar los resultados. Entonces, si ustedes calculan el valor exacto de I, calculan la integral de verdad haciendo partes, van a ver que I les queda más o menos, no, I les va a quedar, no digamos más o menos, les queda 2 logaritmo de 2 menos 1 más un cuarto, que si lo meten en la calculadora eso es más o menos 0.636229. Y en el ítem anterior, trapecios, si nos quedaba logaritmo de 2, la integral de recién. Y esto es más o menos 0.69315. No está tan mal, coinciden en el primer dígito y después ya no. Pero no está tan mal, ¿sí? Trapecios. ¿Sí? Ese sería el ítem B. El ítem C es calcular el... no, calcular no, aproximar I con un error menor que 10 a la menos 2 sobre 2. Usando trapecios compuestos. Pregúntenme. Entonces, usando trapecios compuestos, quiero aproximar ahora con un error más chico que 10 a la menos 2. Bien. Entonces, lo que quiero acotar en este caso es el error. La pregunta es, ¿en cuántos subintervalos tengo que dividir al intervalo 1 o 2, que es en el que estoy trabajando, para que el error de trapecios sea más chico que esto? ¿Cuántos intervalitos tengo que subdividir? O sea que lo que me estoy preguntando es, ¿qué n tengo que tomar? ¿Sí? Entonces, de nuevo, trapecios, el error de trapecios compuestos
dijimos que era menor o igual que b menos a al cubo sobre 12 por el máximo sobre todo el intervalito de la derivada segunda, ¿se entiende? El máximo sobre los x en AB de la derivada segunda dividido, y acá sí aparece el n al cuadrado. Ese es el error de trapecios. Rocío, hay una pregunta en el chat. Chipi. ¿Qué hiciste en el punto B? En el punto B decía calcular el valor exacto de I y comparar. Y comparar con el ítem A. Así queda más claro. Entonces, si yo calculo el valor exacto de I, ¿qué sería? Resolver esa integral, como sabías resolver antes de que yo te explique o Tico te explicara trapecios. Resolverlo como siempre. Como aprendiste en el CBC, como aprendiste en el colegio, usando, para calcular la integral, la de recién, lo que tenés que hacer, a ver, para calcular esta integral, que es la del ejercicio, haces partes, ¿sí? Una es f, una es g', hago partes, resuelvo y aplico barrow porque es una integral definida. Y si haces esa cuenta, el resultado te va a dar esto. Lo tienen que hacer ustedes. ¿Sí? Eso es algo que ya saben de antes, por eso no lo hice. Entonces yo hice la cuenta, hice partes, todo, y el resultado de la integral me dio esto. El resultado exacto es esto de acá. Si lo meto en la calculadora para tener una idea de más o menos qué valor me queda, es este. Y entonces, este sería más o menos el valor exacto. Y este es el valor que me dio trapecios en el ítem A. Esto es del ítem A. Y entonces comparé, bueno, este es el valor exacto, y este es el que me dio trapecios, más o menos son parecidos. ¿Está claro? Bien. El ítem B es, bueno, yo quiero hacer trapecios compuestos y acotar el error para que sea más chico que 10 a la menos 2 dividido 2. Y entonces la pregunta es ¿en cuántos subintervalos tengo que dividir? ¿Quién es el valor de n que tengo que tomar acá? ¿Quién es el n para que esto sea más chico que 10 a la menos 2 sobre 2? Entonces acá me pregunto, ¿cuánto tiene que valer n para que pase esta desigualdad? Para que el error cometido sea más chico que esto de acá. Bien. Entonces, de nuevo, primero, esto de acá ya lo acotamos antes, porque es la misma cota de antes. Tengo b menos a. b era 2 y a es 1. Así que b menos a al cubo es 1 al cubo, que es 1. Dividido 12n al cuadrado. Y esta de acá es el máximo entre todos los x en el 1, 2 del módulo de la derivada segunda de x. Voy a ponerme a hacer de nuevo la cuenta, no porque ya lo hice antes. Entonces, nosotros habíamos visto que esto era menor o igual que 1. Lo puedo acotar por 1. Entonces, este error de acá es menor o igual que, en realidad esto da 1, es exactamente 1. 12 por n al cuadrado. 1 sobre 12 por n al cuadrado. Y lo que quiero es que esto sea más chico que 10 a la menos 2 sobre 2. Esto es lo que yo quiero. Entonces, si yo quiero eso, simplemente agarro esta desigualdad y despejo n, y si no se puede despejar, esto ya está, esperen que me organizo mis papeles. Si no se puede despejar, voy dándole valores a n y me fijo. Entonces, esto de acá es equivalente a decir que yo quiero, ya puse, quiero esto. Entonces, cuando agarro esta desigualdad, me queda, esto es 1 sobre 200,
1 sobre 12 n al cuadrado es más chico que 1 sobre 200, si solo si paso el 200 para allá, 200 sobre 12 es más chico que n al cuadrado. Y si se fijan más o menos cuánto da 200 sobre 12, van a ver que alcanza con tomar n mayor que 4. Cualquier n mayor que 4, o sea, para n igual a 5 ya alcanza. De 5 en adelante, si tomas n igual a 5 en adelante, ya tenés la cota del error, que se cumple. ¿Está? ¿Preguntas? ¿Podés subir un poquito el pizarrón porque no veo lo de abajo? ¿No? O sea que tomando n, si n es estrictamente más grande que 4, o sea que n es mayor o igual que 5 porque es un número natural. Tomando n mayor o igual que 5, listo. ¿Qué significa eso? Que si tengo mi intervalo 1, 2, que es el intervalo en el que estoy trabajando, los nodos que voy a tener que tomar es 1, es el primero, este sería el x0, el x1 es 1.1, el x2 es 1.2, el x2, este es x2, x3 es 1.4, este es x2, este es x3, vámonos, ese lío de subíndices. Este es x0, este es x1, este es x2, 1.6, este es x3, 1.8, este es x4, y este es x5. Tomando esos nodos y espaciados, ya estás. Claro, ese error para puntos. Sí. Sí. Gracias. ¿Está claro? Creo que alguien no veía la parte de abajo del... Sí, me dijo alguien. Pero se sigue sin ver porque yo en mi computadora lo veo. O Yo sea, lo veo bien, pero... yo estoy con 2 usuarios. Y en el usuario que estoy de host, lo veo. Ahí. Ahí está, gracias. Si tomo 5 nodos, esos son los nodos que tengo que tomar equidistantes. Es para nodos equidistantes. Sí, para nodos equidistantes. Si quieren ver directo, acuérdense de poner pin, o sea, no sé, yo creo que lo tengo en inglés, pin video, y ahí se les, sobre la pantallita esta, y ahí se les queda eso en grande. Bueno, ¿podemos pasar a la práctica 2? Bien. No vamos a llegar a ver todo lo que quería. Bueno, no importa. Profe, una pregunta. Sí. ¿Podría mostrar cómo quedaría entonces la aproximación de I? ¿En este? Y en este. Este no te lo pide, pero si te pidieran, o sea, ahí te decían cuántos nodos tengo que tomar para que el error sea más chico que. Ahora, si me dijeran, bueno, ¿y cuál sería el valor de la aproximación? A mí lo puedo aproximar usando la fórmula de trapecios compuesta. Era B menos A, o sea, 2 menos 1, tiene el intervalo 1, 2, dividido 2 por n, en este caso es 5, ¿sí? Estoy reemplazando la fórmula de trapecios compuesta. Estoy tomando 5 nodos, n igual a 5, evaluado, y después este número va multiplicado por f en x0, que es 1, más 2 veces
f en el segundo nodo, que es 1.2, más 2 veces f en el tercer nodo, que es 1.4, sigo acá abajo, más 2 veces f evaluado en 1.6, más 2 veces f evaluada en 1.8, más f evaluada en el último nodo, que es 2. Tu f era x logaritmo de x. ¿Sí? Entonces vos tenés que agarrar este valor, te da 1/10. Un décimo sería 0.1. Y lo único que te resta hacer a vos es 0.1 y haces f en 1 más 2 por f bla bla. Toda esta suma, te fijas cuánto te da y la multiplicas por 0.1. ¿Está bien? Y chequeen que el error va a ser mejor que el anterior. Para algo hicimos trapecios compuestos, para mejorar la cota, lo que teníamos antes. ¿Sí? La que había preguntado. Bueno. Estoy sola. No miré quién me preguntó si podía hacer la cuenta. Sí, perdón, está bien. Respondeme. Gracias. Bueno, listo. Ahí está. Simplemente reemplazar la función en los valores, hacer la suma, multiplicar por 0.1, y ahí encontrás la aproximación del valor. En vez de calcular la integral, calculo una aproximación. Bueno. Práctica 2. La práctica 2 es resolución de ecuaciones no lineales. ¿Sí? Entonces, en esta práctica lo que buscamos resolver es f de x igual a 0. ¿Quién es? Una ecuación. Si f es lineal, despejo. Si f es una cuadrática, tengo la fórmula de la resolvente, puedo encontrar las raíces. Pero en general no tengo una forma de encontrar las raíces si mi f no es una función lineal. Entonces justamente por eso se llama resolución de ecuaciones no lineales, porque mi f es no lineal. ¿Sí? Entonces, supongo que Tico empezó recordándoles lo que era Bolzano, lo que nos decía el teorema de Bolzano, ¿sí? Sí. Supongo que sí. Entonces, lo que decía Bolzano es que si tengo una función continua, f continua en AB, y tu f cambia de signo, ¿sí? Si la f cambia de signo, entonces existe un cierto valor c en AB, tal que f en c es 0. O sea que si yo tengo una función, acá está A y acá está B, este es f en A, no sé, por acá tengo f de B. Este es el valor de f en B, este es el valor de f en A, y mi función es continua, sí o sí, para ir desde acá hasta acá, tengo que cruzar el eje X, así que tengo una raíz C. Lo otro que puede pasar es que, pongamos acá ahora f en B. Este es f en A. F en B está acá y f en A está por acá. Bueno, lo mismo, quiero cruzar, puede ser que f de A sea negativo y f de B sea positivo, o al revés. Esto significa que si el producto da negativo es porque si uno es positivo, el otro es negativo.
¿sí? También lo que te asegura Bolzano es que existe por lo menos una raíz. Ahora, puede ser que haya más, o que sea solo uno. Pero lo que dice es que al menos una existe. Entonces, de ahí vamos a bisección. ¿Sí? Bisección. No, necesito más pizarrón. Así que voy a borrar Bolzano, que seguro ya lo saben. Para disección necesito todo. ¿Puedo borrar? Igual, no sé, ¿ustedes copian o después lo miran grabado? Nadie me responde. Bueno. ¿Copias? Ah, bueno. Por lo menos yo copio y después, si algo no llegué a entender, lo vuelvo a ver en el video. Bien, buenísimo. Bueno, perdón, borré rápido lo de Bolzano, pero bueno, mala mía. Bueno, avísenme igual si los que están copiando si voy rápido, ¿eh? Puedo ir más lento. Bisección. La idea de bisección es que tengo una eje continua en AB. F de A por F en B es negativo, o sea que esto me asegura que si F es continua y tiene un cambio de signo, ¿dijeron algo? Y tiene un cambio de signo, entonces esto me asegura que existe una raíz, que mi función tiene al menos una raíz. ¿Qué hacemos en bisección? Defino. Entonces tengo A, tengo B, y defino el punto medio entre A y B. Yo sé que en A, supongamos, por poner un ejemplo, en A si este es positivo, la función acá es positiva, acá es negativa, y defino C. C es el punto medio, entonces defino C, ¿qué es? El punto medio es la suma, es el promedio. ¿Sí? Esa es mi C. ¿Qué hace bisección? Bueno, yo sé que ni en A ni en B está la raíz, porque si F en A es 0 o F en B es 0, listo, ya está. ¿Para qué voy a buscar la raíz si ya la tengo? Entonces, parto el intervalo al medio, me busco en el punto medio y me fijo. Si F en C es igual a 0, listo, encontré mi raíz, tengo suerte. Si no, me fijo. Bueno, si acá tengo un cambio de signo, si F en A por F en C es negativo, entonces ahora voy a volver a hacer bisección, pero si acá tengo un cambio de signo, lo voy a hacer acá. Entonces, mi intervalo AB va a ser, A sigue siendo A, y el B ahora es C. Entonces, este sería mi nuevo intervalo AB. Mi nuevo intervalo AB es lo que sería AC. ¿Sí? Ahora, si el cambio de signo, en vez de tenerlo en este intervalo, lo tengo acá. ¿Cómo? Si este producto no es negativo, entonces el que tiene que ser negativo es F de B por F en C. Esperen, yo soy medio cuadrada. Entonces voy a volver a hacer bisección, pero en este intervalo. O sea que entonces lo que me queda, ¿quién es mi nuevo A? Si voy a hacer bisección acá, a este lo llamo A, y B sigue siendo B. ¿Sí? Entonces si el cambio de signo lo tuve acá, entonces me olvido de este cacho y vuelvo a hacer bisección. Vuelvo a partir al medio este intervalo. Ahora mi intervalo donde voy a hacer bisección es este. Lo parto al medio. Cambias el C porque tiene su mismo signo.
No entiendo bien cómo sabes cuál cambiar por C. Ah, ¿cuál cambiar por C? A ver. Defino C. ¿Hasta ahí vamos? ¿Sí? O sea, empiezo con un intervalo AB y busco el punto medio. En AB tengo un cambio de signo. Supongamos que acá este es positivo, por decir algo, ¿eh? Y acá la función toma un valor negativo. Defino C como el punto medio. Si la función en C da 0, listo, encontré mis raíces, ahí se termina la bisección. Si no, ¿qué hago? Me fijo, f en A es positivo, y me fijo cuánto da f en C. Si f en C es positivo, es negativo, si f en C es negativo, supongamos esto. Ahora lo vamos a ver con un ejemplo. Si f en C es negativo, entonces el cambio de signo lo tengo acá. Estoy segura que el cambio de signo lo tengo acá. Entonces voy a hacer bisección de nuevo, pero en este intervalo. O sea que mi nuevo intervalo va a ser el intervalo AC. El intervalo donde voy a volver a hacer bisecciones es el AC. Entonces el extremo izquierdo lo vuelvo a llamar A y el extremo derecho lo llamo B. ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque quiero que lo hagan en Python. Entonces les estoy diciendo cómo hacer el loop para que lo puedan hacer en Python. Esto con un for y con un if se puede hacer en Python. ¿Sí? Disección es algo que si ustedes se sientan y entienden el proceso, lo pueden hacer tranquilamente en Python si entendieron cómo usar un for y cómo usar un if. Y si entienden cómo usar el while, mejor. Entonces, me fijo. Acá tengo un cambio de signo. Si acá tengo el cambio de signo, entonces renombro. A sigue siendo A, pero mi extremo derecho ahora B es el C que recién busqué. Y si el cambio de signo lo hubiese tenido de este lado, entonces al de la izquierda, al extremo izquierdo de mi intervalo, lo llamo A. O sea, A va a ser C y B va a seguir siendo B. Y así sigo. Vuelvo a definir, termino ahí y repito el loop. Ahora voy a estar en este intervalo, o en este. Supongamos que el cambio de signo fue acá. Si el cambio de signo de A fue acá, ahora voy a volver a definir un nuevo C. Pero el nuevo C, o si el cambio de signo fue acá, el nuevo C va a estar acá en el medio. Y así siguiendo. Después me fijo el cambio. Y si ninguno de los dos me da negativo, si este te hubiese dado, no, sí o sí te tiene que dar negativo, porque vos ya partís de un cambio de signo, ¿no? Suponete que este es positivo y este es negativo, por decir cualquier cosa. O puede ser al revés. Entonces, cuando evalúo f en C, o me da positivo o me da negativo, no tiene otra opción, a menos que justo haya encontrado la raíz. Pero si yo hago f en C, o me da positivo o me da negativo. Si me da positivo, entonces el cambio de signo está acá. Y si f en C, y este es el intervalo donde voy a volver a partir al medio. Pero si f en C me dio negativo, entonces el cambio de signo lo tengo acá. ¿Sí? Siempre uno de los dos va a ser. Y eso se puede hacer. Y lo que tiene bisección es que siempre converge. Converge a la raíz. Converge a la raíz de f de x. Y lo malo que tiene es que es lento. Siempre, esto es lo bueno, esto es lo malo. ¿Está bien? No. Que no tengas ningún cambio, Sabri, fresco. Vos decís que no tenga ningún cambio de signo. No, siempre va a haber un cambio de signo. No puede. Ah, ¿puede ser que los dos sean negativos? Sí, seguro. O sea que que tengas un cambio de signo acá, no, mentira, estoy mintiendo. No puede ser. No te va a dar. Lo que sí puede ser es que estés perdiendo raíces. Que por bisección termines encontrando una raíz acá y te pierdas las que tengas acá. Eso sí. Sí. Pero si la raíz tiene multiplicidad doble, lo que hace la función es rebota.
Sí, hay cosas que te las vas perdiendo. Pero si vos partís de un cambio de signo, si a partir de saber que hay un cambio de signo, seguro vas a converger a una raíz. Pero si vos partís de... ¿Puedo borrar esto? ¿Sí? Yo tengo que partir de un cambio de signo. Si tengo uno con multiplicidad doble, por ejemplo, si yo parto de esto, de una función que hace esto, ¿dónde tengo el cambio de signo? No encuentro un intervalo, a menos que encuentre justo la raíz, no tengo un intervalo donde tenga un cambio de signo. Entonces no puedo usar bisección porque no estoy partiendo, claro, no parto de un lugar donde haya un cambio de signo. Vos tenés que partir con una función continua en el intervalo AB y que tenga un cambio de signo. Si no, bisección no te sirve. ¿Sí? Entonces, este es el loop que hace bisección. Analícenlo, piénsenlo, ahora vamos a ver un ejemplo. Ya son 12:30. Ay, me quiero cortar. No. Bueno. Me quedó un montón, chiquis. Bueno, nos pasamos 10 minutos. Les robamos 10 minutos a la... Sí, a alguna. No sabemos a cuál, pero va a converger a alguna. Borro. Taca. 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 Hagamos un ejemplo porque si no esto quedó en la... Ah, y el error de bisección es la raíz menos el CN, o sea, los Cs que voy, el C inicial es C0, el que los puntos medios los voy acumulando y me quedan C1, C2, C3, la bisección me genera una sucesión, la de los C, la de los puntos medios. Bueno, esa sucesión de los puntos medios, la raíz menos la sucesión de los, en cada punto... O sea, estos puntos medios se van aproximando a la raíz. R es la raíz. Esto es menor o igual que B menos A, o sea, la longitud del intervalo sobre 2 a la n. Ese es el error. Esta es la sucesión generada por bisección. Esta es la raíz de mi función. Entonces, ahí va. Vamos a hacer un ejemplo concreto, ya sé, nos vamos a pasar un toquecín. No, la sucesión generada por bisección es la de los puntos medios. Viste que ahí lo muestro en un ejemplo. ¿Cuál es la sucesión? Usando bisección, aproximar, raíz de 2. ¿Sí? Entonces, yo quiero aproximar el valor de raíz de 2, que es un número irracional. Entonces lo que puedo hacer es, raíz de 2 es la raíz de quién, o sea, ¿de qué función? Yo puedo considerar f de x igual a x cuadrado menos 2. ¿Cuál es la raíz de esta función? F de x es igual a 0, bueno, más o menos, si solo así, x es igual a raíz de 2 o menos raíz de 2. Entonces yo quiero llegar a esta raíz. ¿Sí? Bueno, me busqué esta función cuya raíz es, cuyo cero de esta función es raíz de 2. Y esta otra que no me interesa. Entonces, para no llegar a converger a esta, ¿qué intervalo AB tomo? Tomo AB el 1, 2. ¿Sí? En este intervalo, ¿por qué tomo este intervalo? Yo me aseguro que en este intervalo tengo un cambio de signo. F en 1 es menos 1, que es negativo, y F en 2 es 2, que es positivo. ¿Sí? Agarro F, lo evalúo en 1, me da menos 1, agarro F, lo evalúo en 2 y me da 2.
Así que ahí ya tengo un cambio de signo y mi función es continua. Entonces por Bolzano sé que en el intervalo 1, 2 tengo una raíz. Consulta. ¿Esta función, o sea, la tenés que buscar vos o esa función la considerás sacás vos. de algún lado? No, la pienso yo. El Ok. ejercicio es esto de acá. Entonces, Ok, para gracias. aproximar esto, lo que digo es, raíz de 2 es un 0 de esta función. Si yo esta función la igualo a 0, me queda que sus ceros son este o este. Bueno, acá aparece el que me interesa a mí. Si a vos se te ocurre otra, haces otra, agarrás otra función. Bueno, entonces, en el primer paso de... Voy a borrar el error de bisección. Y voy a ir escribiendo acá una cosita. Tengo mi intervalo 1, 2. ¿Sí? Es donde estoy trabajando. Entonces, en mi primer paso de bisección, mi AB es el 1, 2. Voy a hacer 2 pasos y después ustedes siguen. Si calculo C, lo llamo C1, sería el punto medio, es 1 más 2 dividido 2, sería 3 medios. Este sería mi 3 medios, es C1. ¿Sí? El primer punto medio. ¿Cuánto da F en C? Acá yo sé que mi función en 1 es negativa, mi función en 2 es positiva. Ahora, mi función en el punto medio, en C1, si calculo, me va a dar un cuarto. Hacen la cuenta, la función evaluada en 3 medios les da un cuarto. Y un cuarto es positivo. Entonces, en C1, borro acá esto que sería C1, mi función es positiva. Y pongo acá el C1. ¿Dónde tengo el cambio de signo? Entonces, en el paso 2, ¿qué intervalo tomo para el paso 2? ¿Quién es mi AB? ¿Es este? 1 y 3 medios. Claro, es 1, 3 medios. Porque ahí me aseguro que tengo el cambio de signo. Y ahora, ¿quién es mi C2? Y va a ser el punto medio. El punto medio es 1 más 3 medios dividido 2. Y 1 más 3 medios dividido 2 es 5 cuartos. Ahora, F en C2 es menos 7 sobre 16, que es negativo. Así que en C2, que es 5 cuartos, mi función toma un valor negativo. ¿Dónde tengo el cambio de signo? Ah, esto ya murió. ¿Acá o acá? Lo tengo acá. ¿Sí? Entonces ahora, si quisiera hacer un paso más de bisección, mi AB es el 5 cuartos, 3 medios. Y mi C3 es el punto medio este de acá, que es 11 octavos. Sería la suma de estos dos dividido 2. 11 octavos. Y ahí vuelvo a fijarme. F en C3, si hacen la cuenta, les queda negativo. ¿Sí? Ahora estaba mirando este intervalo. En este intervalo tomé C3 y me dio negativo. Entonces, ¿con qué intervalo me quedo? ¿Con este o con este? Con este segundo. ¿Bien? Y así siguiendo. La sucesión generada sería la raíz que encontraste. 1 y 3. La sucesión generada es la de los C. C1, C2, C3, C4. ¿Sí? Esa es la sucesión que genera bisección. No sé si respondo. Va a converger a, en este caso tiene una sola, va a converger a una sola. Si converge a una sola raíz, en el medio puedes perder el resto, pero sí, a una sola. Luna Ripari, no entendí tu pregunta.
¿Está? Yo tengo una pregunta. Dale, porque quería hacer un comentario. No, que ¿cómo sé cuándo termina? Esa es una buena pregunta. Y te la respondo después de que diga esto. Entonces, voy a borrar esto de acá. Y les voy a mostrar. C1, si hacen la cuenta, es, bueno, es 3 medios, es 1.5. C2 es 1.25. C3 les quedó, si lo miro en decimales, ¿no? 1.375. C4 es más o menos 1.4375. Y así siguiendo. Pueden calcular C5 haciendo bisección. Raíz de 2, si lo meten en la calculadora, les queda más o menos 1.41. La calculadora aproxima también, pero los primeros dígitos van bien, y así siguiendo. Fíjense, al cuarto paso recién tengo un dígito correcto. Este es el valor, sería exacto si tuviera los infinitos decimales, cosa que no voy a tener, pero este es el valor exacto de raíz de 2. Y en el cuarto paso de bisección llegué a un dígito correcto. Es lenta bisección. ¿Sí? Entonces, pero pueden ir mirando que esta sucesión de los C, la sucesión Cn, tiende a raíz de 2. Y hay dos preguntas. ¿Cuándo paro? Bueno, cuando vos lo programes, tenés dos formas de decir cuándo parar. O le decís, hacé bisección y le das la cantidad de pasos que tiene que hacer. Le decís, bueno, hacé 100 pasos de bisección y decime el resultado. Esa es una opción de parar un programa. ¿Cuándo para? Cuando hizo los n pasos que vos le dijiste y vos le determinaste quién es el n. ¿Sí? La otra opción, para determinar cuándo paran este tipo de métodos, es decirle, bueno, yo quiero que pares cuando el error es más chico que lo que a vos se te ocurra, que 10 a la menos 5. Cuando el error es más chico que 10 a la menos 5, ahí para. Y que me devuelva el valor del Cn que calculó último. Esas son las dos opciones, y eso sería lo ideal. Lo más fácil para programar es decirle, primero empiecen si quieren, o como quieran, pero estaría bueno que lo puedan programar, y después consultan, si no les sale, pero empiecen entendiendo primero lo que hace bisección, y es un for y un if, no hay mucho más. Si tu programa recibe la función y la cantidad de pasos que tiene que hacer, es un for y un if. Con eso ya estás. Bueno, no un for y un if, con fores e ifes lo puedes hacer. Ahora, si vos le decís, en vez de que frene después de haber hecho cierta cantidad de pasos, le decís que frene cuando el error es más chico que una cierta tolerancia que vos le das, le decís, la tolerancia puede ser, bueno, te tolero hasta 10 a la menos 3, ¿sí? Cuando ya es más chico que 10 a la menos 3, que ahí frene, eso probablemente sea con un while. ¿Sí? ¿Los maté? No, se entendió. ¿Se entendió? Entonces estaría bueno que puedan hacer eso, que programar bisección que frene cuando cumplió una cierta cantidad de pasos, o que frene cuando el error es más chico que alguna cosa. ¿Está bien? Bueno. Profe, ¿podemos? Una pregunta. Sí. ¿Podemos armar la fórmula del error? Porque creo que la pregunta que Luna hizo se refería a que cuando vos planteaste la fórmula del error, pusiste R menos Cn, el módulo de eso, y a Cn lo llamaste la sucesión generada por bisección. Bueno, entonces sí. Como Sí. creo que ¿Quieren quería tener decir más eso escrito, como veníamos diciendo antes? El error en el paso n es lo mismo que acabo de poner antes. Yo a esto lo llamé módulo de R menos Cn. Cambié la anotación, me olvidé, no me di cuenta. La costumbre. Pero este es el error enésimo, el error del paso n. Es menor o igual que b menos a sobre 2n. Ese es el error.
Ah, ok, era anotación nada más. Pensé que tenía que tomar No, algún no, valor, por no, eso me quedé nada. El pensando. error de hacer n pasos es menor o igual que esto. Bien, perfecto, gracias. ¿Bien? Sí, no me di cuenta. Bueno, ¿algo más? Bien, bueno, ya los dejé libres para que vayan a sus respectivas consultas. Lo que quieran preguntar o lo que sea, si no, pues, pregunten o pregunten por mail o lo que sea, como más les guste. Bueno, la clase que viene vemos Newton. Ven, con Pau. Los que están conmigo. Chao. Sí, buen fin. Profe, Te oigo. los que están con vos en clase de consulta, nos quedamos acá. ¿Sabes que iba a mirar exactamente eso? Ah, ok. Eso sería lo lógico, ¿no? Pero a ver. Eh, consulta los miércoles. Sí. Ah, ok. No, porque es otra contra. Creo que sí, había un link. Sí, sí. Bueno, entonces terminamos esta sesión y nos vemos de nuevo.